Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal El Informático Ibero. Seguimos con el proyecto, en la parte 2, lo que es crear un proyecto en Android Studio con base de datos SQLite. Lo que nos falta es realizar lo que es los métodos consultar, modificar y guardar, ¿no? Entonces, en el tutorial anterior hemos hecho lo que es la carga de datos en el list view. Ahora lo que tenemos que hacer es implementar los métodos guardar, ¿no? Creamos un método que vamos a utilizar para el botón guardar, que es alta, ¿no? Y acá lo que hacemos es, primero llamamos al objeto admin, que es de devel helper, le damos el nombre de la base de datos, la versión, y abrimos lo que es la base de datos a través de get read table database. Luego capturamos los datos del edit text almacenado en variables string, ¿no? Y último lo que hacemos es creamos una variable promedio OP, ¿no? Y lo que hacemos es sumamos esos las notas, nota 1, nota 2 y nota 3, ¿no? Lo sumamos y lo dividimos entre 3, ¿no? Lo dividimos entre 3 y almacenamos en promedio OP, ¿no? Una vez hecho eso, convertimos string, lo ponemos promedio, string value y ese variable int lo convertimos a valores string. Entonces llamamos a context value, registro es igual a new context value. Entonces almacenamos en cada columna, por ejemplo código, llamamos a código y le mandamos la variable código, ¿no? Que almacene código, promedio, nota y último. Luego hacemos un insert, llamamos a db.insert, le decimos que inserte en la tabla registro y lo mandamos los registros, ¿no? Luego cerramos la base de datos y nuevamente cargamos los datos en el list view, ¿no? Creamos un array list y llamamos admin get array list. Luego limpiamos las cajas de texto, mandamos un toas donde indique se cargaron los datos, ¿no? Luego para el método consultar, ¿no? Creamos un método consultar, ¿no? Para el botón consultar, ¿no? Para el botón consultar, que va a ser consulta, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es, le damos el contexto, el nombre de la base de datos, la versión, abrimos la base de datos para lectura y lo que primero para consultar es a través del código, llamamos a getString toExstring y lo almacenamos en una variable, ¿no? Entonces, una vez llamamos a fila, entonces es igual a db query y entonces hacemos un select y hacemos un where y le mandamos el código, ¿no? Que levante ese select mediante el código, ¿no? Entonces preguntamos si move to first es igual a true, entonces que esos valores se pinten en las cajas de texto, ¿no? En los edit text. De lo contrario, que indique sí que no existe un registro con dicho código, ¿no? Y lo mostramos. Luego cerramos la base de datos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos el método consulta. Ahora tenemos el método eliminar. Igualmente le damos al dbHelper el nombre de la base de datos, la versión, abrimos la base de datos, capturamos lo que es el código, entonces llamamos intcan db.delete, le decimos que la tabla registro y le mandamos el código, ¿no? Cerramos la base de datos db.close y acá cargamos lo que es los datos y lo mandamos al list view. Limpiamos
las cajas de texto y acá capturamos, ¿no? Por ejemplo, si Kant es igual a 1, entonces se borró el registro con dicho documento. De lo contrario, que muestre no existe un registro con dicho documento, ¿no? Entonces también tenemos el método modificar o actualizar, ¿no? Igualmente le mandamos lo que es el nombre de la base de datos, instituto, la versión, abrimos la base de datos, capturamos los valores, ¿no? de las cajas de texto, ¿no? Capturamos los valores de la caja de texto, igual calculamos el promedio, lo sumamos, ¿no? y dividimos entre 3. Ahí tendríamos el promedio y convertimos ese promedio integer a string, ¿no? y con context value pasamos esos valores a cada columna y después llamamos a int can dbUpdate, le digo registro, pasamos los datos y le pasamos where case el código, ¿no? Igualmente cerramos la base de datos, limpiamos las cajas de texto, último hacemos un if, entonces si es igual a 1, entonces que muestre se modificaron los datos, ¿no? Si no, que indique no existe un registro con dicho documento. Por ejemplo, acá tenemos, ingresamos un código 10 14 10 35 8, un curso, por ejemplo, idiomas, nota, por ejemplo, 14, segunda nota 15, tercera nota 13, y si presionamos guardar nos va a mostrar, ¿no? el TOAS y nos indica promedio 14. Si indicamos otro código, ¿no? Otro curso, indicamos otra vez otra nota 18, nota 3, 14, presionamos guardar, se va a seguir almacenando en el list view, ¿no? Y por ejemplo vamos a hacer una consulta, ¿no? y nos vamos a hacer una modificación, ya no va a ser idioma, sino va a ser, por ejemplo, le vamos a poner inglés, presionamos modificar, entonces ese código se cambió al curso de inglés, ¿no? Ahora si ponemos un código, por ejemplo 10.35.8, presionamos eliminar, entonces nos dice se borró el registro con dicho documento. Si presionamos un código cualquiera, nos indica que no existe el código, ¿no?